¿Sabías que puedes contribuir a la construcción de paz en tu comunidad o tu colonia? En el Consejo Ciudadano tenemos programas que permiten sensibilizar a vecinas y vecinos organizados y junto con ellos y autoridades trabajar en la prevención del delito y también de convivencia pacífica. Estas estrategias las implementamos de manera local, por comunidad, atendiendo a las diferentes particularidades que tiene cada localidad y brindamos acompañamiento con diferentes técnicas que van enfocadas a la prevención comunitaria y la reconstrucción del tejido social. Nos hemos adaptado a esta nueva realidad y hemos generado nuestro trabajo también de manera virtual con las diferentes mesas directivas, comités vecinales y también a través de grupos de WhatsApp que tenemos directamente con estos vecinas y vecinos organizados. También generamos productos digitales como son ebooks. Estos productos digitales están a disposición de cualquier persona para estos momentos que estamos pasando bastante complicados. En este mensaje aprovecho para decir a las personas que cada quien podemos contribuir a la construcción de paz en nuestros espacios, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras colonias. Y si quieres ser parte de este cambio, búscanos y también ayudemos a fortalecer su organización vecinal. Recuerda, en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, estamos para apoyarte. Buenas tardes a todas y todos. A nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco por estar conectadas y conectados el día de hoy a este webinar titulado Participación Infantil, un derecho humano de niñas y niños. Mi nombre es Mitzi Barragán de la Llave, subcoordinadora de programas y proyectos de prevención social de la violencia de esta y la delincuencia de la Dirección de este consejo y hoy funjo como su moderadora. Antes de continuar, quiero agradecer la asistencia de nuestras invitadas e invitado, a quienes me permito presentar en estricto orden alfabético, tomando como referencia su apellido paterno. Y bueno, a continuación leeré sus semblanzas, nos saludamos y después explico la dinámica específica de este webinar. Carlos de Jesús Hernández Quijano, ganador del Premio Nacional de la Juventud 2016 en la distinción Derechos Humanos, categoría A, ganador del Premio Estatal de la Juventud Vicente Suárez 2016, galardonado dentro de los 485 poblanos y poblanas ejemplares, locutor de radio, conferencista, consejero del Consejo Municipal Puebla Amiga de la Infancia, presidente fundador del Club Interac Puebla Diamante Sench de Rotary International, fue promotor de CIPINA a nivel municipal y estatal, promotor del Programa Nacional de Convivencia Escolar CEP a nivel estatal, miembro de My World México, corresponsal de derechos de niñas, niños y adolescentes por parte del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la OEA, coordinador del Consejo de Desarrollo Sostenible del CENCH, secretario técnico del Consejo de Participación Ciudadana para la Niñez y Adolescencia del municipio de Puebla, integrante del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla e integrante del colectivo Quibernos. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Hoy me encuentro muy emocionado de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Para continuar presentando a nuestros panelistas del día de hoy, me permito presentar a la maestra Carmina Parada Aguilar. Ella es doctora en Derechos Humanos, sobresaliente en el Certificado de Estudios Avanzados por la UNED España, maestra en mención honorífica por la Universidad Iberoamericana y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
profesora de cátedra en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, docente en el Diplomado en Derechos Humanos y Uso Racional de la Fuerza del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ponente en el Diplomado Anual de Derechos Humanos en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ibero Santa Fe como especialista en valores éticos y jurídicos, certificada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el Proyecto Global de Educación en Integridad. Es consejera del Subcomité Especial Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Estado de Puebla, miembro de la Asociación Civil Pasatiempo, especializada en consultora y capacitación para la paz. Pues buenas tardes, Carmina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias. Agradezco al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado que, me haya invitado a platicar con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Carmina. Y presento a mi querida Tania Saugal Torres. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UTLA, maestra en Docencia Universitaria por la Ibero Puebla y certificada en Valores Éticos y Jurídicos. Cursó el Diplomado Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos en la mención de Educación. Asimismo, cursó el diplomado titulado Los Derechos de la Infancia y el acceso a la justicia impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, UNICEF y la Oficina de la Defensoría de la Infancia, AC. Actualmente es productora del programa de radio infantil educativo en Derechos Humanos, Cuentos de Bandera Blanca, ganador de varios reconocimientos en materia de derechos humanos, equidad de género y no discriminación. También es tallerista, conferencista y autora de publicaciones educativas en temas de derechos humanos, derechos de la niñez, educación para la paz, equidad de género, prevención de la violencia escolar y solución no violenta de conflictos. Además, es consejera también ciudadana para la niñez, del Consejo para la Niñez y la Adolescencia del municipio de Puebla. Bienvenida, Tania, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Mitzi, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto compartir esta tarde con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Para continuar con nuestro webinar, me permito explicar la dinámica de esta charla que se centra en la participación infantil, un derecho humano de niñas y niños. Cada participante contará con un tiempo de exposición de 10 minutos. Una vez acotadas las intervenciones, procederemos a una sección de preguntas y respuestas, las cuales recopilaremos de la audiencia y regresaremos para concluir el tema por parte de cada participante, quienes contarán con 5 minutos cada quien para el cierre. A la audiencia que nos están acompañando el día de hoy les queremos agradecer y les invitamos que puedan generar sus preguntas en la plataforma correspondiente. Tania, sin mayor preámbulo, el foro es tuyo y me gustaría que nos empieces a platicar cuál es tu percepción en cuanto al tema de participación de la niñez en estos días. Gracias. Bueno, pues hay que recordar que la participación es un derecho, ¿no? Antes el concepto que se tenía de infancia, y que infancia viene etimológicamente de una palabra que quiere decir sin voz. Entonces vean cómo ya desde ahí, ¿no? Si decíamos derechos de la infancia, eran los derechos de los y las sin voz. Actualmente se tiene otro concepto de los derechos de las niñas y los niños, es un enfoque de derechos humanos, el cual se refiere a que ya son sujetos de derecho, ¿no? Es decir, que tienen responsabilidades, pero por supuesto tienen derechos y tienen que poder ejercerlos libremente. Todo esto, los derechos de la niñez, pues sabemos que están contenidos en varios documentos, pero a grandes rasgos podemos decir que hay 4 principios que guían este enfoque de derechos de la niñez, que es el interés superior de la niñez, la no discriminación, que ningún niño o ninguna niña quede fuera en ninguna circunstancia, también el derecho, por supuesto, a la vida, supervivencia y desarrollo, y el 4º principio es precisamente la participación. Entendida la participación como esta capacidad de poder incidir y tomar decisiones en cualquier aspecto de la vida que les afecte, ¿no? Ya sean aspectos de la vida cotidiana o aspectos legales, aspectos locales, nacionales, internacionales. Es decir, esta oportunidad, esta
este reconocimiento a que pueden ser parte de, ¿no? A eso se refiere la participación. Obviamente la participación pues tiene que tener al menos estos 3 requisitos que han señalado expertas y expertos, que es el que las niñas y niños puedan estar informados. Si no se está informado, digo, cualquier persona lo sabe, ¿no? Yo no puedo opinar de un tema si no estoy informada. Si a mí me piden mi opinión sobre la energía nuclear, pues la verdad no puedo dar ninguna opinión porque no soy experta en el tema, no tengo información. A lo mejor puedo formarme una opinión si investigo, si consulto especialistas y demás. Lo mismo ocurre con las niñas y los niños. Si queremos que opinen de algo, necesitamos apoyarles para que puedan acceder a información. ¿Y cómo es esta información? Bueno, debe de ser adecuada a su desarrollo cognitivo y a su desarrollo socioemocional. Hay que pensar que las niñas y los niños, aunque son seres autónomos y sujetos de derecho, pues están creciendo, ¿no? Se están formando. Y tenemos que observar también este principio de autonomía progresiva. Cada vez van teniendo más libertades y más responsabilidades, pero va siendo gradual. Entonces, esta información a la que tengan acceso obviamente debe ser adecuada a su comprensión, a su marco conceptual, a su marco emocional. Pero bueno, ese es el primer requisito, que estén informados o informadas. Luego, que existan canales adecuados para que puedan participar. Es decir, métodos adecuados a su edad y características, que sean metodologías amigables, a lo mejor a través de talleres, en un ambiente más lúdico, algo más accesible y amistoso, porque a veces pensamos en espacios para niñas y niños diseñados como para adultos chiquitos, y entonces igual les leemos una orden del día y les pedimos que firmen acuerdos como si fueran personas adultas, o que sigan poniendo atención durante un largo periodo de tiempo, cuando sabemos que las niñas y los niños son más ágiles en ese sentido, ¿no? Entonces también los métodos de participación deben ser adaptados a su edad. Y por último, el tercer requisito, decíamos, informar, tener canales adecuados, y el tercero sería el que realmente se tome en cuenta esa opinión, porque de nada sirve convocar un foro, reunir a niñas y niños, pedir su opinión, consultarles, si no se va a hacer nada en concreto con esa información o esas ideas o esas inquietudes que nos estén presentando. Entonces, realmente se requieren estos 3 elementos para que sea una participación genuina. También debemos decir que la participación se va generando participando, ¿no? O sea, es como un círculo virtuoso. Le damos oportunidad a las niñas y niños de que participen, y entonces eso les motiva, porque ven que son tomados en cuenta, que son escuchadas, que tiene una repercusión su participación, y entonces se animan, se motivan y quieren participar más, ¿no? Le entran con más ganas a opinar, a proponer y demás. Y eso va generando, obviamente, competencias, habilidades que les permiten más adelante, pues, participar más de lleno o a otro nivel. Entonces, ¿cómo podemos formar para la participación? Permitiendo la participación. Y aquí es donde entra también un tema bien importante, que es la educación en derechos humanos. O sea, las niñas y los niños deben conocer sus derechos y deben poder también desarrollar habilidades que les permitan ejercerlos y les permitan defenderlos y promoverlos. Y entonces la educación en derechos humanos, además de que promueve, por ejemplo, el uso de metodologías activas de enseñanza, como son los métodos constructivistas, participativos, de competencias y demás, también promueve que se vayan generando algunas habilidades como la escucha atenta, la autoconfianza, la confianza en los demás, la cooperación, la solución no violenta de conflictos, la comunicación asertiva. Si se dan cuenta, son un montón de habilidades, la creatividad, ¿no? El miedo a perder el miedo a equivocarse, ¿no? Esto de aceptar la frustración, de saber que me puedo equivocar y que no pasa nada, que aprendí algo y le sigo. Porque cuando vamos generando este temor de lo haces mal, así no, te equivocaste, lo harás cuando seas más grande porque ahorita no puedes. Entonces vamos coartando precisamente esta oportunidad de participar.
La educación en derechos humanos pues nos permite precisamente esto, ¿no? Que las niñas y los niños puedan irse involucrando y participando en los asuntos que les interesen. Y la familia, pues también tiene ahí un papel fundamental. En la familia, ¿cómo podemos permitir participar? Yo recuerdo con mi hija cuando tenía 13 años, mi hija más pequeña, yo le ponía lo que para mí era ropa cómoda, ¿no? Yo le ponía chorcitos o ropa cómoda para que se tirara al suelo a jugar y todo lo que ella hacía. Pero a ella no le gusta eso, a ella le gustan los vestiditos. Y entonces ella iba y buscaba en los cajones los vestidos y se los ponía a los 3 años. Y entonces fue cuando me di cuenta, bueno, si esta niña tiene la capacidad de ir, escoger lo que quiere ponerse y ponérselo, ¿por qué yo le voy a imponer algo? Y ese es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero a veces decidimos cosas por adolescentes que ya los adolescentes pueden decidir. O niñas y niños más grandes pueden ya tomar otro tipo de decisiones y estamos ahí como mamás o papás coartando esa libertad de que decidan. Y decidir también implica el equivocarse, ¿no? O el asumir las consecuencias de equivocarse. Entonces, en la familia, ¿cómo se promueve la participación? Primero, permitiendo oportunidades de que participen, escuchando a las niñas y los niños en todo, ¿no? ¿Qué vamos a comer hoy? ¿A dónde quieren que salgamos? ¿Qué hacemos para celebrar un cumpleaños? ¿A dónde quieren ir de vacaciones? ¿Cómo le celebramos al abuelito? ¿No? Todas estas cosas que pueden ser pequeñas, pero que si las niñas y los niños pueden opinar y son tomados en cuenta, lo que yo les decía, el círculo virtuoso, ¿no? Entonces me toman en cuenta, me motivo y participo más adelante en cosas más grandes. Y pensemos ya en cosas más grandes como pueden ser Greta Thunberg y todo su movimiento allá en Suecia, o puede ser aquí en Puebla, el caso de una niña que se llama Jimena, que inició todo este movimiento de Salva al Mar, no sé si lo ubican ustedes, pero empezó a hacer el reciclatón ella, ¿no? Ella iba quizá, no sé, en cuarto, quinto de primaria y dijo, hay mucha basura, ¿cómo le hacemos? Compartió con su mamá esta inquietud y se fue generando todo un movimiento participativo que ahora a muchas vecinas y vecinos de Puebla nos convocan a esta actividad. Entonces, si se puede decidir y participar en lo pequeño, pues ya podemos ir pensando en cosas más grandes que puedan ir haciendo las niñas y los niños. Y por supuesto en la casa también con un ambiente de una crianza democrática, no autoritaria, no vertical, sino esto de la escucha a la niña o el niño. Y a algunos adultos les da miedo, ¿no? De que, ay, no, pero ¿cómo van a decidir y todo? Bueno, hay que tomar en cuenta lo que yo mencionaba de la autonomía progresiva. O sea, una niña de 3 años puede perfecto elegir su vestuario, pero una niña de 3 años no puede elegir cuál cirujano la va a operar si tiene una afección, ¿no? Entonces, obviamente tomando en cuenta esto, pero ir generando esta participación. Creo que con eso cerraría mi primera intervención. Muchas gracias, Tania. Sin duda nos dejas conocimientos muy simples, pero sobre todo sustanciosos, ¿no? Recupero el tema de los puntos principales, que es informar, los canales adecuados para la niñez, tomar en cuenta su opinión, que eso es básico, el tema de la familia, una crianza democrática, porque entonces ya estamos llegando al siguiente nivel de participación, que es a lo que aspiramos como ciudadanía, ¿no? Si empezamos con una ciudadanía desde muy pequeños, que estén informados, que sean conscientes, que tengan a su nivel, como tú lo decías, ¿no? Una autonomía progresiva, pero que sean corresponsales, también eso nos va a permitir generar ciudadanía informada, consciente, adulta, ¿no? Y entonces empezamos a modificar todos estos sistemas, que me gusta mucho el hecho que recuperes que debemos empezar a ver a los derechos humanos como un círculo, ¿no? Porque es un ciclo continuo, que entonces empezamos muy pequeño y vamos evolucionando como el círculo y nos va a ir llevando a otras partes, que es ahorita lo que mi estimado Carlos nos va a compartir, ¿no? Cómo alguien tan joven claramente tuvo que tener el apoyo de su familia, tuvo que tener estos canales de comunicación abiertos y tuvo que tener, tomaron en cuenta su opinión, ¿no? Donde ya pudimos escuchar en su semblanza que desde muy joven empezó con toda esta actividad, ¿no? Entonces, Carlos, el foro es tuyo y por favor ilústranos cómo desde tu perspectiva como alguien joven, la participación infantil la podemos recuperar como un derecho humano porque lo es de niñas y niños. Claro que sí, con mucho gusto. Estoy el día de hoy platicando con ustedes y como lo mencionas,
quizás yo empecé muy, muy joven en este camino de la participación y te platico. En el 2013 hubo una convocatoria para un consejo integrado por niñas y niños del municipio, en el cual yo fui elegido por parte de mi escuela, y la razón era, ¿quién quiere faltar un día al mes a clases, pero van a estudiar fuera de la escuela? Bueno, ese fue como la invitación general. Entonces en la escuela cada quien decía, es que yo quiero estudiar fuera de la escuela, faltar un día porque les voy a compartir a ustedes estos temas o porque creo que es importante conocerlos todos. Ya ahí en la escuela elegimos quiénes nos representaban y tuve la oportunidad de estar en este consejo de Puebla Amiga de la Infancia, en donde conocí sobre mis derechos humanos, pero a nivel internacional, porque este consejo formé parte de él en el 2013 y en México no es hasta 2015 que se crea la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces nos hablaban de nuestros derechos de forma internacional, los contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Gracias a este espacio me di cuenta de lo gran afortunado que soy, porque incluso en la misma ciudad de Puebla, yo decía, bueno, vamos a la laguna de Valsequillo, ya se me hacía muy lejos, y yo decía, eso ya no es Puebla, eso ya es fuera de Puebla y viven muy diferente a las personas de la ciudad. Entonces, desde joven me iba yo dando cuenta con ayuda de mis papás que existían muchas realidades. Y este es el primer punto que quiero comentarles. Cuando se habla de participación de niñas, niños y adolescentes, una idea equivocada, y es una idea general, es decir que un niño representa a todos. Eso es algo muy equivocado, porque cada uno vive distinta realidad, tanto social, tanto económica, académica, demográfica, que obviamente va a permear en nuestra opinión. Ese es el primer punto. Luego, cuando tengo la oportunidad de conducir programas de radio, primero en mi escuela, en Radio Sench, y luego en espacios como Puebla FM o como Radio WAP, también me doy cuenta de la cantidad inmensa de información que existe. Como bien sabe Tania, con su amplia experiencia en medios de comunicación, muy fácil puedes encontrar varios resultados de un solo tema en Internet. Y también puedes consultar a distintos expertos sobre un solo tema y con eso te vas formando un criterio. Y ese es el segundo punto importante cuando se habla de participación de niñez y adolescencia y sobre todo de ciudadanía. Que una opinión, que una crítica, que un mensaje se forma de muchas otras opiniones que nosotros hemos recabado a lo largo del tiempo. Y es aquí cuando entra la visión generalizada que los niños son como esponjas. No, sí, recibimos mucha información, estamos rodeados de ella, pero yo creo más bien que los niños, las niñas son como una plastilina que se puede moldear conforme su realidad le va impactando en su desarrollo. Entonces dejamos de ser personas que reciben información, dejan de ser personas que están rodeadas de información y que la van absorbiendo. Y entonces la niñez y adolescencia pasan a ser personas que se hacen conscientes de su entorno y de su realidad. Déjame decirte que también hay dos puntos importantes en el desarrollo de mi vida y uno por cada uno de mi familia. Primero con mi mamá, que fue maestra de grupo, directora durante 32 años de servicio, 33 si no me equivoco, y con ella yo tuve la experiencia de ver cómo vivían niñas y niños de casa de la niñez, porque fue directora de una escuela donde llegaban ellas y ellos. Entonces, toda la cruda realidad que vivían me hacía tener ese impulso de querer hacer algo, y la respuesta de mis papás fue: prepárate y cuando tengas la oportunidad, ayúdalos. Órale. Yo ahí tenía como 5, 6, 7 años. Y luego con mi papá que llevaba obras de agua potable a las comunidades rurales y marginadas del estado, me daba cuenta de lo afortunado que soy y llegar a mi casa, tener un techo, tener luz, tener un lugar a donde dormir, por todo lo que vivían estas personas,
que incluso después de toda una vida, los adultos mayores se alegraban de por fin poder abrir la llave y entonces tener agua. Algo que yo veía como común, como normal, estas personas lo veían como algo nuevo. Y ese es un punto muy, muy importante en mi vida porque me hace dar cuenta de que el mundo es allá afuera. El mundo no son las 4 paredes de mi casa, no son los salones de mi escuela. El mundo no es la cancha de fútbol donde me voy a jugar con mis amigos. El mundo se compone de eso y de más. Y es entonces que viene también el siguiente punto que considero importante, el desarrollo social, emocional, de habilidades y sobre todo el desarrollo personal de la niñez y la adolescencia. Se nos debe permitir aprender, como bien decía Tania. A veces ese aprendizaje conlleva un error, pero muchas veces lleva más alegrías que tristezas. Y ojo, este aprendizaje debe estar acompañado de nuestra familia. Si bien estamos casi que al principio de nuestra vida en una burbuja donde nuestros papás quieren protegernos, incluso cuando vamos creciendo, como que no nos quieren soltar esa rienda que tenemos como niñas, como niños adolescentes, pero tenemos que aprender y es también parte del proceso de participación. Yo ver de acuerdo a mi experiencia qué es lo que debo o no hacer. Hoy a mediodía hubo un foro de participación que tuve el gusto de moderar, donde niñas y niños del estado de Puebla compartieron sus pensamientos y una palabra, una frase que me marcó mucho fue de un niño que es de la comunidad de Tatosca, en Zacapuaxtla, y él dijo: tenemos que ser libres para hablar y ser escuchados. Y ese es el siguiente punto. La participación no solo es hablar, hablar, decir. La participación es que nos escuchen, la participación es nosotros como adultos callar más, escuchar más y aprender. ¿Por qué? Porque de esta forma quizás en algún momento podríamos retroalimentar su opinión o lo mejor, podríamos llevar a cabo y a la realidad sus proyectos. Esto es algo muy importante, que cuando se habla de participación, los adultos escuchamos. Y como último punto, también debemos de ser conscientes como adultos que los espacios de participación integrados por niñas, niños, adolescentes, son de ellas y ellos. Debemos de dejar de lado la visión adultocéntrica donde uno se para frente al aula, no al aula, frente en el pleno, donde se paran frente a niñas y niños en su espacio a decirles qué tienen que hacer. Y esto sobre todo es en muchos grupos de talleres, en muchos grupos que integran jóvenes, que les dicen qué hacer y cómo hacerlo, pero no les dan la oportunidad de ellos buscar sus alianzas, de ellos desarrollar sus habilidades, pero sobre todo debemos de estar ahí solamente para orientar quizás su trabajo en el sentido que ellos nos pidan su ayuda, no nosotros intervenir y directamente decir necesitas ayuda en esto. Al contrario, a nosotros como adultos nos toca escuchar, ver si necesitan nuestra ayuda y en caso que lo pidan, orientarles. Esto es en cuanto a mi participación. La verdad es que es muy emocionante este tema de niñez y adolescencia, sobre todo desde el enfoque de derechos humanos, que como tal la participación es un derecho humano no solo fundamental, sino eje y ancla para cumplir todos los demás derechos. Gracias, Carlos. Sí, sin duda alguna, como bien lo mencionabas, ¿no? La participación es un derecho humano y al ser un derecho humano, pues es algo progresista o progresivo, va progresivamente y va avanzando conforme vamos avanzando como sociedad. Nos dejas bastantes temas sobre la mesa que considero importante recuperar. Por ejemplo, el tema del mensaje se construye a un largo tiempo, ¿no? No es algo de hoy para mañana. Si comparamos los procesos de participación de la niñez, creo que no se pueden rastrear antes del 1994 abiertamente en México. O sea, estamos hablando que tienen procesos de menos de 30 años que empiezan a hacer estas
consultas infantiles y que empiezan a promover el tema de la participación infantil. Me gusta mucho lo que mencionas del que se moldea de acuerdo a la realidad y de ahí recuperas la parte de que libres para hablar y ser escuchados, que vamos enlazando también con la participación de Tania en este tema de deben de ser escuchados, ¿no? O sea, la situación y la participación viene de la niñez, pero nosotros como adultos debemos de darles la oportunidad de ser escuchados y escuchadas. Y también debemos de acompañarles en este desarrollo, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de pandemia, qué tan importante puede ser para los que son madres de familia o padres de familia promover esta participación de una forma sana, de una forma segura, pero también como un desarrollo y un acompañamiento psicoemocional en estos momentos, ¿no? Y para terminar esta primera parte de esta charla, cedo el micrófono a Carmina, quien nos va a ilustrar cómo la participación infantil, un derecho humano de niñas y niños ya desde un ámbito jurídico. Bueno, yo voy a platicar, me pongo mi reloj porque me paso. Bueno, a ver, retomando lo que trabajaron de manera puntual Tania y Carlos, como bien lo dice Carlos, el derecho a la participación, bueno, pues es un derecho, ¿no? Que genera primero reconocimiento, luego exigencia y después defensa de los derechos. Pero, ¿qué pasa en esta parte de permitir a los niños y a las niñas y adolescentes que participen, ¿no? Y educar entonces para la ciudadanía, que existe un resquemor, miedo, temor, no sé si fundado o no, generar ese pensamiento crítico en esta población. Entonces, bueno, en la formación ciudadana para el ejercicio de los derechos vía participación, no choca con el currículo formal, ¿no? La estructura de la educación es, bueno, espérate, vas a dejar que participe, pero va a seguir los lineamientos. Estoy pensando a lo mejor en el ámbito educativo, ¿no? Va a seguir los lineamientos que plantea la escuela y, ojo, no vayas a poner al que levanta polvo o al que critica, etcétera, en este ejercicio de la participación porque nos va a alterar a las multitudes, ¿no? Entonces, ¿por qué es difícil generar la participación ciudadana? Porque, como bien lo comentaban Carlos y Tania, no es algo que surja de manera automática, sino es un proceso. Hay que aprender a participar, hay que informar cómo participar y formar en cómo participar, ¿no? Para esto, por ejemplo, es básico que en esta enseñanza de educación ciudadana se genere el que participen niños, niñas y adolescentes, bueno, de entrada en un ámbito en donde se genere con confianza y haya capacidad para pensar y para decir lo que se piensa. Yo escucho constantemente que dicen, bueno, es que las escuelas ahora generan no pensamiento crítico, surge ese cuestionamiento, ¿no? Enseñan a pensar a los niños, niñas y adolescentes y bueno, y el reclamo de la sociedad es, bueno, es que las juventudes no saben pensar. O, no sé, inclusive utilizan términos de, bueno, ya no sé en qué generación estamos, en la de cristal, plástico, qué, porque cada rato las están transformando, pero ¿cómo van a tener pensamiento crítico si no se les introyecta desde que están pequeñas y están, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Para generar esa transformación social, bueno, ¿qué trae de bueno la participación infantil, la participación social en el ámbito, ya sea familiar o escolar? Bueno, de entrada es un derecho que tiene que estar reconocido por la ley, ¿no? Mejora el funcionamiento del entorno donde se produce. A lo mejor de inicio trastoca y rompe con estructuras, ¿no? Y por eso es el temor de permitir a veces que participen abiertamente. Y un tercer momento es que genera formación ciudadana, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de generar formación ciudadana? Retomando lo que dice Carlos respecto de que el adulto es el protagonista en los ejercicios de participación, por ejemplo, en la familia o en la escuela. La escuela establece, por ejemplo, sus patrones culturales, ¿no? Para que haya participación necesitas del permiso de tu adulto. Oye, va a haber un concurso, ¿le vas a dar chance de que participe? El adulto tiene que dar el permiso. Esto puede generar en la escuela, si no se genera, por ejemplo, un ámbito de confianza, que las habilidades y las capacidades diferenciadas de los niños y de las niñas, porque me encantó lo que dijo Carlos, ¿no? Las realidades diferenciadas de la niñez, no puedes tasar y pasar por el mismo rasero a niñas y decir, bueno, es que son iguales, no es cierto, ¿no? Y eso puede generar que la participación se dé de manera diferente.
Y si no hay alguien que regule ese ambiente de confianza y respeto, puede ser contraproducente para la participación, porque le pega a ese niño o adolescente, pues en su autoestima, en su capacidad en decir, no, ya parece que voy a volver a hablar, ¿no? Si me fue peor, le pusieron un apodo y hasta el adulto o la adulta, la persona que se supone que tiene que limitar, se ríe, apoya a los que están afectando esa autoestima, etcétera. O sea, generar participación tiene que tener reglas específicas y, bueno, de entrada, de respeto de la dignidad humana. Y el tercer punto que genera conflicto para generar la participación como un derecho es que, claro, la voz del alumnado, de niñas, niños y adolescentes, no es homogénea. Siempre habrá una voz disidente que no esté de acuerdo con el status quo. Y como trastoca el ejercicio de poder, entonces se ponen los pelos de punta para las autoridades que quieren generar participación. Tania no me dejará mentir, muchos años fuimos compañeras de batallas en el enseñar derechos humanos de niñas y niños, y el primer cuestionamiento que nos hacían padres y madres de familia, maestros y maestras, era ¿por qué vienen a enseñarles sus derechos? Nada más les están lavando el cerebro, ¿y dónde quedan sus obligaciones, no? Mientras no cambie este discurso y se transforme para generar entonces conciencia ciudadana, pues no vamos a poder avanzar. El argumento de Tania y mío y de muchos luchadores por derechos humanos es, bueno, oye, no es obligación, tienes que cambiar el concepto, es responsabilidad, ¿no? Es toma de conciencia de que es de aquí para allá y de regreso, pero no, es muy difícil desde la visión del adulto, como lo dice Carlos, ceder ese poder, ¿no? Y tener todos los hilos en la mano para que cuando alguien, una voz disidente de niño, niña o adolescente, se está saliendo del huacal, por decirlo de manera coloquial, jalas, ¿no? Desde el ejercicio del poder y limitas la participación ciudadana. Varios teóricos sobre participación genuina de niños, niñas y adolescentes manejan 7 pasos que se me hace fundamental citar. Estar informados, ser escuchados, ser consultados, como decía Carlos, dialogar decisiones, como mencionaba Tania, alcanzar consensos, compartir decisiones y asumir responsabilidades, ¿no? El hacer participar pareciera en algunos espacios, no puedo generalizar, claro que no, es más una obligación impuesta por quien ejercita el poder. Hasta el discurso le hacen a los niños y a las niñas. Mira, ahora tú vas a decir esto y si hasta las preguntas les diseñan en algunos casos. ¿Cómo vas a generar libertad? Y más allá de esto, ganas de participar, ¿no? Si no te dejan ni siquiera diseñar tus preguntas e informarte y te diseñan hasta el discurso. Para generar una ciudadanía comprometida, solidaria, responsable y tolerante, debe de haber una reconfiguración de los espacios de ejercicio de poder, el soltar este ejercicio de poder desde una estructura jerarquizada. Y bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer en este sentido para generar esto que también es súper interesante hablando de participación de niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo vas a generar una paz positiva? Es decir, esta ausencia de violencia, de pisotear la dignidad. Si no les das la palabra, no les preguntas, les haces el discurso, les dices en qué momento hablar y además no asumes de manera responsable los compromisos que les dices que vas a hacer, ¿no? Y pongo aquí algo en la mesa para discutir respecto de los retrocesos que hay actualmente. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que en algunos estados, etcétera, en general, están promoviendo el PIN parental. No sé, Carlos, ¿qué opina de eso y cómo lo ve? O sea, es un retroceso a la participación en la información de los niños. Esa es mi opinión, claro, pero yo lo comento desde la perspectiva de derechos humanos, porque retomo algo que dijo Tania. ¿Cómo van a participar niños, niñas y adolescentes si de inicio no están informados? ¿Pueden tomar una decisión sin información? No, ni un adulto lo puede hacer. Si no tienes la información básica sobre algo, ¿cómo vas a poder tomar una decisión responsable sobre la misma? Claro, siguiendo los rangos en donde pueden tomar decisiones niños y niñas. Ojo, no estoy diciendo que ahora el niño y la niña va a ser el que va a poder decidir absolutamente todo en su área, ¿no? Todo tiene que ir de acuerdo al desarrollo como maneja Tania. Pero entonces están estas propuestas de repente, por ejemplo, y saco lo del PIN parental porque me preocupa muchísimo, porque México, de acuerdo a la OCDE, es el primer lugar mundial en abuso infantil. ¿Cómo van a denunciar? ¿Cómo van a participar si no se les dota de esa información?
Si hacen un foro y les dicen qué decir, si la escuela los limita, por ejemplo, en la forma de participar, si en la casa ni siquiera se les pregunta. Me da mucha risa el ejemplo que pone Tania de la ropa, ¿no? Que muchas mamás hacemos, yo soy mamá igual, cometemos ese error. Claro, y cuando son adultos y adultas, pues no son asertivos y no pueden entrar a una tienda y comprarse algo de manera rápida. ¿Cómo? Si tú les decidías desde pequeños y pequeñas, pues qué hacer, ¿no? Hasta ahí lo voy a dejar para dar oportunidad, bueno, a abrir a preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Carmina. Pues nos dejas bastantes, como pusiste bien, lo comentabas, temas para poder llegar al siguiente etapa de esta charla. Podemos, si ustedes lo consideran prudente, empezar con este tema de qué retrocesos tenemos actualmente para el tema de participación y promoción hablemos de los derechos humanos en niñas, niñez y adolescencia. Y de ahí, si ustedes, la segunda pregunta que nos llegó es, ¿consideran o cómo creen que se debería de empezar a enseñar los derechos humanos en un primer cuadro básico educativo, en un nivel, incluso hablando de un tema público? Y nos llevaría entonces a lo que comentaba Carmina, es de esta reconfiguración del poder y de esta forma de cambio de estructura jerarquizada, ¿no? En este caso les pido y les pediría yo que me indiquen quién les gustaría hacer uso de la palabra, quién iniciaría con esta pregunta, contestar. Gracias, Tania. A mí me gustaría abordar lo de la educación. Gracias. El asunto de la educación en derechos humanos, pues es un movimiento que también no tiene tantos años, pero que ya tiene mucha experiencia en nuestro país al menos. Hay varias organizaciones, colectivos y demás que han estado trabajando este tema y que han logrado incluso que se incorpore en el programa oficial, ¿no? De hecho, pues desde hace muchos años, ya desde cuarto de primaria, se hablaba de derechos humanos, de derechos de la niñez, que era un tema que no existía. Hay unos estudios del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que revisa cómo va la educación en derechos humanos en cada país. Y entonces es interesante porque sí reconoce, por ejemplo, esta incorporación de algunos temas en nuestro país en materias de formación cívica y ética o en historia y demás, pero lo que sí sigue observando es que no hay una metodología acorde, ¿no? Esto que decía también Carmina, de no ser congruente. Yo les decía muy al principio que empezamos con el tema de educación en derechos humanos en las escuelas, me decían, es que esto no viene en el programa, entonces ¿cómo lo incorporo y demás? Lo que les decíamos es, tú puedes educar en derechos humanos, incluso sin mencionar derechos humanos. ¿Y cómo lo haces? Pues con la metodología, precisamente con esta metodología participativa, de que niñas y niños opinan, se toman en cuenta, hay una justicia, ¿no? Si tú eres justo como docente, si tú como maestra sabes impartir justicia adecuadamente en el salón o les permites generar sus propios procesos de mediación cuando tienen un problema entre niñas y niños y que no se acostumbren a que llega el maestro y decide quién se sale del salón o quién paga el sacapuntas roto. Si decides que ellos se pongan de acuerdo, que ellos puedan mediar, ya estás enseñando derechos humanos. Por ejemplo, el no monopolizar espacios. Esto clásico del patio, ¿no? ¿Quién ocupa el patio? Los más grandes, los niños, para jugar fútbol. Entonces no hay otras opciones. Si alguien llega con otra idea, no se le permite. Si desde la estructura de la escuela se vuelve más democrática, ya se está enseñando derechos humanos. En cómo hacemos el reglamento del salón. Digo, hay cuestiones básicas, ¿no? Vamos a respetarnos unos a otras, pero ¿qué más quieren poner aquí en el reglamento? Ah, pues yo quiero que no esté sucio el salón, ok, vamos a anotar aquí que no vamos a tirar basura. ¿Qué otra cosa quieren? Pues que yo pueda salir al baño sin pedir permiso porque me urge y tengo que ir, ok, está bien, vamos a anotar que se puede ir, pero va a ir uno por turno, en fin, ¿no? Pero si de las niñas y niños sale el reglamento, se ha demostrado que se comprometen más en cumplirlo, que es más fácil porque son reglas que ellos pusieron de acuerdo a sus necesidades. Entonces, educar en derechos humanos, vaya, abarca mucho, abarca contenidos, por supuesto, abarca el desarrollo de habilidades, todas las que mencioné hace rato, pero también abarca un entorno, este currículum oculto, ¿no? Que mencionan los constructivistas, el cómo se hace,
el qué dice la maestra, en cómo se toman las decisiones, en qué permisos se dan a las niñas y a los niños, en cómo se sanciona si hay una falta, si se incluye a todo tipo de niñas y niños, en fin, ¿no? La educación en derechos humanos abarca muchísimo y no solamente es teórica, en eso quiero poner mucho énfasis. Gracias. Gracias, Tania. En este caso nos quedamos con que ya hay una metodología para los procesos de participación y entonces nos iríamos a qué retrocesos hay actualmente o ustedes perciben desde el ámbito de cada uno de ustedes como especialistas. ¿Qué retrocesos pueden percibir en estos momentos hacia los temas de participación de la niñez y la adolescencia en pleno siglo XXI? Gracias, Carlos. Sí, incluso aquí me gustaría tocar el tema que ha puesto sobre la mesa Carmina, que es el tema del PIN parental y que es el retroceso, la idea que más retroceso representa en México en tema de derechos humanos, violando gran parte de los derechos no solo reconocidos a nivel internacional, sino en México, razón por la que el mismo sistema encargado de proteger a la niñez y adolescencia en México emitió su postura totalmente en contra de este sistema de educación, pero que hay que rescatar, bueno, yo destaco más bien uno de sus principales argumentos y que me parece increíble que exista ese pensamiento, de decir que como niñas y niños no son capaces de pensar, hay que enseñarles a pensar lo que se tiene que pensar. Esa idea que es homologar el pensamiento y moldear el pensamiento a cómo crean otras personas que es lo correcto, es uno de los retrocesos y de los retos más importantes que tenemos que superar en nuestro país. Como lo mencioné hace rato, uno de los errores es pensar que una opinión representa a todas y todos, pero también es importante entender que a día de hoy existen los procesos democráticos que se pueden enseñar desde, como bien lo ha mencionado Tania, desde el hogar, desde la escuela, para entender que entre todos nos debemos poner de acuerdo porque todos estamos ocupando un mismo espacio y en este espacio nos debemos de sentir cómodos todas las personas. Yo repruebo totalmente esta opinión del PIN parental porque significaría llevar la educación a un momento que ni siquiera se puede casi que rastrear en nuestro país y sobre todo que representa un riesgo para el presente de nuestro México. También otro de los retos que considero prioritarios atender, sobre todo atacar en México, es el tema de nosotros, en el tema de que niñas, niños y adolescentes aprendan herramientas, como les llaman, útiles para el desarrollo o útiles para la vida. Esto es otro de los problemas que se tienen que sortear y que muchas veces se traducen en, profe, ¿y para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve estudiar este tema si no lo voy a usar saliendo de la escuela? Y entonces de repente se encasilla la discusión a un solo tema en cómo transformarlo a la vida. Yo creo que aquí también se tiene que acompañar la enseñanza y la educación, tanto en casa como en la escuela, de modos prácticos de aplicar estos principios. Uno de ellos es en la escuela. ¿Tú elegiste qué juegos tener? ¿Tú elegiste a qué hora es el recreo? ¿Tú elegiste qué jugar a la hora del recreo? ¿O es algo que te propusieron sutilmente tus profesores o que tus padres de alguna forma te inculcaron? Pero también desde el hogar, ¿tú elegiste qué comer? ¿Estás de acuerdo en que en la forma en que se toman decisiones en tu hogar? Tan fácil, ¿elegiste el color de tu cuarto? Esas decisiones que debemos identificar desde el hogar son las que en algún momento evolucionan a la vida ya adulta, personal o profesional, que si bien identificamos, vemos que lo vivimos de forma diaria desde pequeños. Estos son los retos que más identifico yo en el tema de participación.
y que considero son muy importantes de atender y sobre todo de visibilizar y aceptar. Muchas gracias, Carlos. Me pregunto a Carmina si tiene algo que aportar en esta sección de preguntas y respuestas. Bueno, solo obviamente que concuerdo con Carlos y Tania, y bueno, no hay que perder de vista que se tiene que aprender a participar. Uno no nace ciudadano o ciudadana, ¿no? Porque la ciudadanía no nada más es ir y votar, esa es ciudadanía pasiva. Entonces la gente dice, no, bueno, es que es ciudadano. Y me parece perfecto el ejercicio que hace, por ejemplo, de las elecciones infantiles, pero solo es una parte. La otra parte, la de ciudadanía activa, implica participar, opinar, criticar, proponer y responsabilizarse. Y esa no nos las enseñan, ¿no? En algunos lugares que sí, no estoy generalizando, pero por lo que comenta Carlos, por el trastoque de la jerarquía de quién tiene poder y el cuestionamiento de ese poder. Y bueno, el PIN parental, igual que Carlos, se me hace un retroceso terrible. Hay que mencionar que no es ley, ¿eh? Es una propuesta. Pero el simple hecho de que esté ahí plasmada y además sea apoyada por determinados grupos, genera, sí, una preocupación de, bueno, entonces el niño y la niña no tienen derecho de estar informados, ¿cómo van a poder defenderse? Eso es a mí lo que me angustia, ¿no? Si tú no tienes información, no sabes que algo está mal, no sabes que tienes un derecho, ¿cómo lo vas a defender? Y bueno, esto después, con el tiempo, genera que cuando seas adulto o adulta, si alguien te está violentando tu derecho humano, pues tú ni cuenta te das, ¿no? Porque no sabes ni que tienes ese derecho. Gracias. Gracias, Carmina. Procedemos al bloque ya de cierre. Cada uno de ustedes tendrá 5 minutos de participación. Les invitaría a que puedan cerrar sus intervenciones y que nos puedan contribuir en hacia dónde vamos en el tema de participación de la niñez, de las niñas y los niños. Tania, por favor, el foro es tuyo. Gracias. Bueno, yo quiero anotar algo de esto de la ciudadanía. Desde el Consejo de Participación Ciudadana para la Niñez y la Adolescencia estamos trabajando precisamente en que se considere que las niñas y los niños son ciudadanos. O sea, entendemos que no ciudadanía jurídica, pues no pueden votar de acuerdo a la ley de nuestro país, pero son ciudadanas y ciudadanos de hecho, de acción, de pertenencia. Si viven en una ciudad, deben poder decidir algo de esa ciudad, porque en ella viven, en ella juegan, en ella estudian. Entonces, sí es importante ir trabajando este tema de reconocer la ciudadanía de niñas y niños. Tenemos un ejercicio que arrancamos este mes de abril en el Consejo, un programa vía Facebook, que les invitamos a sintonizar en el Facebook de Copacinia, se llama Ruidosas Opiniones, y el nombre lo pusieron las niñas y los niños, déjenme decirles, directamente lo pusieron ellos. Y es un ejercicio de participación. Yo pienso que en esta escalera de participación que mencionó Carmina, pues tiene un buen nivel, no sé si un nivel 6, no sé, Carlos, tú sabrás exactamente en cuál nivel estamos, pero estamos las personas adultas facilitando este foro para que niñas y niños puedan expresarse. Y ellos eligen el tema y la forma en que lo van a hacer. Nosotros solo les ponemos herramientas, ¿no? Entonces, es una forma de hacerlo y es importante reconocer esta ciudadanía. Y nada más quisiera cerrar con esta reflexión de qué vamos a hacer ahora del regreso a clases. Yo oí cómo las escuelas particulares pedían abrir ya los colegios, las autoridades de escuelas particulares. Oí comentarios de docentes, su preocupación muy válida, ¿no? De su salud, pero no he escuchado la opinión de niñas y niños. O sea, no se les pregunta, ¿tienes miedo de regresar a la escuela? ¿No tienes miedo? En otro foro se me ocurrió decir que debíamos preguntarles, y me van a volver a criticar porque voy a decir lo mismo, pero dije, hay que preguntarles cómo ven ellos, si se les facilita el cubrebocas o se les facilita la careta o qué prefieren, ¿no? Porque las niñas y los niños se comportan diferente a nosotras y nosotros, tienen otras actividades cotidianas. Entonces, sí hay que preguntarles y tomar decisión juntas y juntos, ¿no? No estoy diciendo que decidan ellas y ellos, pero sí preguntar su opinión y considerarla. El tercer punto que decía de la participación, que se tome en cuenta la opinión, no nada más preguntar para el dato anecdótico, ¿no?
Con esto cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Vamos con Carlos para tu cierre, por favor. Claro que sí, ha sido completamente ilustrativo estar en este foro compartiendo con Tania y con Carmina y completando esta consulta que dice Tania, ¿qué piensan niñas y niños? Voy a compartir una opinión que, como digo, puede no representar a todas las opiniones, pero sí me parece muy importante. En este foro del mediodía, una niña comentaba que sí quieren regresar a clases, pero no solo deben vacunar a maestros, deben entender que las niñas y los niños se pueden enfermar y que las familias de esas niñas y niños también pueden contagiarse. Entonces, antes de regresar a clases, deben de proteger a todas las personas que incluyen, no solo a los maestros. Y también para cerrar esta participación, quiero compartirles en el tema de facilitar espacios de niñas, niños y adolescentes, llámense talleres, llámense foros, llámese cualquier espacio, llámese club, llámese proyecto. Facilitar el espacio no significa controlar ese espacio. A los adultos nos toca incluso ni siquiera darles la oportunidad, porque es un derecho que ellas y ellos tienen. A nosotros nos toca cumplir con ese derecho. Pero eso no significa que porque nosotros hayamos facilitado ese espacio, esa interacción, que nosotros tengamos el derecho de decidir por ellas y ellos. Nos toca ayudarles en las herramientas, nos toca ayudarles quizás en la metodología, pero nunca controlarles. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sin duda alguna, el tema de control hay que dejarlo a un lado como adultos. Y ya para el cierre total de parte de Carmina, por favor. Sí, rápidamente comentaría yo, claro, desde la perspectiva jurídica, que es súper importante vigilar la limitación o la ampliación del ejercicio de derechos, porque yo no dudo que haya papás y mamás que estén todo el tiempo con sus hijos e hijas, pero esa es una realidad. La realidad para todos los demás niños, niñas y adolescentes no es la misma. Entonces, así como hay realidades diferentes, hay necesidades diferentes. Entonces, no puedes generalizar la manera en cómo tú quieres que tus hijos e hijas, por ejemplo, aprendan sus derechos y el resto de la población que. Siempre comento esta afirmación que se me hace fundamental, ¿no? Juzgar desde el privilegio el ejercicio de derechos de uno, la información y la transmisión, es hablar desde tu ignorancia, porque no sabes qué realidad está viviendo ese niño o esa niña que no forma parte del grupo privilegiado al que tú estás, igual al que tú integras y que le puede afectar de manera trascendente para el ejercicio de su dignidad el que lo dotes de una información o se la quites, ¿no? Y dos, que permitas o no la participación de manera limitada, también puede afectar el ejercicio de sus derechos humanos. Y rápidamente, de los casos prácticos que trabajábamos Tania y yo al ir y enseñar derechos, aunque a veces no querían los maestros y las maestras, papás y mamás en general, en algunos lugares, no en todos, nos enteramos de casos de abuso de los derechos de niñas y niños por una simple plática de comentarles y de que participaran y dijeran qué opinaban. Entonces, es una vía súper importante enseñar derechos y además dejar que participen para identificar violaciones terribles de derechos humanos, que ojalá pues no dejen de participar niños y niñas para que pues puedan abrirse y nosotros como adultos responsables les ayudemos a salir de esa problemática, ¿no? Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Nos quedamos claramente que hay que preguntarles a las niñas y los niños qué opinan, pero más allá de preguntarles, escucharles, realmente escucharles, tomar en cuenta sus opiniones y nos quedamos con dos enseñanzas, ¿no? Ir y empezar a dirigir a la niñez hacia una participación activa, que es hacia donde necesitamos enfocarnos o apoyarles a que se dirijan ahí y vigilar también la limitación del ejercicio del derecho, como ya bien lo decía, disculpen, al final Carmina. A nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, les extendemos una
vez más el agradecimiento sincero por su tiempo, por acompañarnos, por aceptar la invitación al día de hoy y sobre todo a la audiencia por acompañarnos en esta charla de la participación infantil como un derecho humano de niñas y niños. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde todas y todos.